Imágenes conocidas por todos. Hombres de edad avanzada comparecen ante un tribunal. Se los acusa de delitos que habrían cometido hace más de 70 años durante el nacionalsocialismo. Pero ¿por qué pudieron vivir entre nosotros durante décadas sin que nadie los molestara? ¿Por qué la justicia alemana no logró apresarlos antes? ¿No estaba en condiciones de hacerlo? O, peor todavía, ¿protegió a los delincuentes nazis? ...1945... La Segunda Guerra Mundial llega a su fin. Las ciudades alemanas están sepultadas bajo los escombros. Con la victoria de los aliados finaliza la era nazi, en la que los alemanes cometieron innumerables delitos inconcebibles. Según las últimas investigaciones, se sabe que más de 500.000 alemanes colaboraron en los homicidios y asesinatos en masa del régimen nazi. Fueron responsables de la muerte de seres humanos inocentes e indefensos en la cámara de gas o por inanición a golpes o fusilamiento. En primer lugar, los aliados se hacen cargo de la indagatoria y la persecución de los delincuentes nazis. A último momento, intervienen expedientes importantes en los que se encuentran referencias a los crímenes y a los criminales. ¿Quién fue designado para qué, cuándo y dónde? ¿Quién firmó determinadas sentencias de muerte y quién las ejecutó? En primer lugar, comparecen los principales criminales de guerra frente a un tribunal militar internacional en la ciudad de Nuremberg. El tribunal declaró culpable al acusado Göring y lo sentenció a la muerte en la horca. Keitel fue condenado a muerte. Kaltenbrunner fue condenado a muerte en la horca. También después de los juicios de Nuremberg, los aliados continuaron la persecución de los criminales nazis. Llevaron a juicio a más de 50.000 delincuentes. Lo que la mayoría no sabe es que los aliados llevaron a cabo miles de procesos en sus respectivas zonas, siempre en relación con criminales de campos de concentración o similares. Se dictaron cientos de sentencias de muerte. Luego de semejante ola de condenas, regresó la calma. En 1949 se funda la República Federal de Alemania. En su primera declaración de gobierno, el canciller Konrad Adenauer manifiesta que finalizará con la desnazificación iniciada por los aliados. La desnazificación ha ocasionado muchas desgracias. Los verdaderos culpables han de ser castigados con la mayor severidad. Pero por lo demás, en Alemania, no debemos diferenciar entre dos clases de personas, los políticamente intachables y los que no lo son. Esta diferenciación debe desaparecer de inmediato. Adenauer no es un antiguo nazi. A él le interesa el poder. Por eso aspira a granjearse la simpatía de los alemanes con su política. Conoce encuestas secretas de los norteamericanos que demuestran que la mayoría de los alemanes cree igual que antes que el nacionalsocialismo era una buena idea, solo que mal implementada. Los nazis llevaban la voz cantante. La comunidad del pueblo aportaba los votos y nadie quería prescindir de ellos. Consecuentemente, Adenauer orientó su política hacia la voluntad del pueblo. Según esta, había que acabar con la persecución de los delincuentes nazis. Inmediatamente, su gobierno sanciona una ley de amnistía para los crímenes de menor gravedad ocurridos durante la era nazi. Fue una de las primeras leyes de la Alemania Occidental. El proyecto de ley se presentó muy rápidamente. Se lo elevó al Parlamento Federal poco antes del 31 de diciembre de 1949, para el disgusto y la crítica de la Alta Comisión Aliada. El mensaje que envía la ley es que la persecución de los criminales nazis ya no es una prioridad. Según la voluntad de Adenauer, los documentos de los miles de delincuentes nazis deben permanecer bajo llave.
Lo beneficia enormemente que los norteamericanos controlen celosamente el acceso a esos expedientes. Uno de los expedientes corresponde al teniente coronel de la SS, Friedrich Engel. Su caso es un ejemplo perfecto de cómo los criminales nazis evaden un procesamiento penal en la Alemania occidental. Friedrich Engel fue destinado a Italia en 1944 con motivo de un levantamiento partisano en contra de la ocupación alemana. En Génova, se lo nombró comandante de la Policía de Seguridad. Después de un atentado de la resistencia italiana en el que mueren 5 soldados alemanes, Engel se venga y hace fusilar a 59 presos políticos italianos en un bosque cercano a Génova. La brutal ejecución junto al paso de Turquino, al igual que otras masacres ordenadas por Engel, le valen el sobrenombre de El Matarife de Génova. La especialidad de Engel era asesinar a la gente uno tras otro, de modo que los que esperaban su turno debían asistir al fusilamiento de sus camaradas. Cuando el ejército norteamericano libera a Italia en 1945, arresta a varios oficiales de las SS que estaban a punto de huir. Entre ellos se encuentra también Friedrich Engel. Los norteamericanos llevan a Engel a la ciudad de Oberursel, donde se lo somete a un interrogatorio en un campo de internación. Engel niega haber participado en crímenes de guerra, pero los norteamericanos saben perfectamente con quién están hablando. En 1947, Friedrich Engel logra escapar. No podemos reconstruir la huida exacta, pero se supone que había una red, como en muchos otros campos de internación, que se ocupaba de poner a salvo a determinada gente. Como quiere que sea, obtuvo una alta médica a nombre de Schottenberg y luego abandonó la zona para escaparse al este. Allí nadie lo buscaba y se ganó la vida como campesino. Pronto Engel, alias Schottenberg, regresa al oeste. En la región de Harz consigue un puesto como bañero. Allí se relaciona con antiguos conocidos de la época de las SS. Estos le facilitan un puesto en una empresa importadora de madera de Hamburgo. Allí Engel comienza una típica carrera de posguerra. El comienzo de los años 50. La vida en la flamante Alemania occidental se normaliza. En Bonn, la capital, hace falta personal para los numerosos ministerios nuevos. El gobierno se encuentra ante una disyuntiva. Quiere recurrir a aquellos funcionarios experimentados que los aliados removieron de sus cargos en 1945 por haber colaborado con los nazis. ¿Cómo se puede organizar el regreso a la función pública de esos funcionarios parcialmente muy comprometidos sin que los aliados se escandalicen? ¿Cómo se puede readmitir incluso a antiguos funcionarios de la Gestapo? La denominada Ley 131 proporciona la solución. Se trata de que los funcionarios de la Gestapo quedan primeramente excluidos, a menos que hayan sido destinados a la Gestapo de oficio. La trampa es que casi todos los funcionarios de la Gestapo habían recibido ese destino de oficio. Lo que parece ser una excepción es en realidad la regla. Por medio de esta reglamentación, regresan en masa más de 50.000 funcionarios del régimen nazi al servicio público de la joven Alemania occidental. Hay que tener en cuenta que esta ley 131, al igual que algunas otras leyes de este pasado político, fueron preparadas por un grupo relativamente pequeño de especialistas. Luego fueron elevadas al Parlamento Federal como una medida plausible sin que nadie allí entendiera nada. La Ley 131 posibilita la incorporación de antiguos juristas nazis al Ministerio Federal de Justicia. En ese sentido, ayudan los viejos grupos. Se conocían, por ejemplo, por haber trabajado juntos en el Ministerio de Justicia del Reich. Así que se puede vislumbrar un cierto grupo de personas que después reaparecieron en el Ministerio Federal de Justicia. Se conocían del gremio y se ayudaron mutuamente. El Ministerio de Justicia se convierte rápidamente en un baluarte de antiguos nazis. Los juristas del Tercer Reich hacen de todo para continuar sus carreras. Cuando se escuchan reproches acerca de la participación de empleados puntuales en leyes criminales, el ministerio dispone una revisión según lo normado. Eso es como encomendarle las ovejas al lobo.
Generalmente se requería el análisis de este proceder a algún ex compañero del partido. El resultado, claro, desde el primer momento, era que el proceder entre 1933 y 1945 no se podía objetar desde el punto de vista jurídico. Ese era el resultado habitual. Y hasta el momento no hemos encontrado ni un solo caso en el que efectivamente se hubieran tomado medidas contra un empleado del Ministerio Federal de Justicia. Mientras en la Alemania Occidental los juristas de pasado dudoso permanecen en sus puestos, la Alemania Oriental toma otro camino. Debido a presiones de la Unión Soviética, el Estado debe demostrar que ha acabado con su pasado fascista. Por ese motivo, todos los juristas que estuvieron activos durante el régimen nazi son alejados de sus puestos. Había mucha necesidad de nuevos juristas, porque en la zona de ocupación soviética, la desnazificación se llevó a cabo de manera más tajante y radical que en las zonas del oeste. Y para llenar ese vacío, en 1949 comenzó la formación de jueces populares. En la zona este se forma a trabajadores según sus aficiones y capacidades para la carrera de fiscales y jueces. El juez popular reemplazará al antiguo oficial reaccionario de justicia. Mineros, secretarias, carteros se reorientan en tiempo récord para convertirse en juristas. Pronto reciben su primer cometido. Han de condenar a presuntos criminales nazis que aún continúan detenidos en campos de trabajo forzosos soviéticos. Por lo general, el procedimiento judicial duraba entre 20 y 30 minutos. Había un solo abogado defensor para los casi 3.400 acusados. Y el defensor no era otra cosa que un juez popular disfrazado de abogado defensor, porque es lo que corresponde a la escenografía de un juicio. A la escenografía también corresponde que en el ayuntamiento de Waldheim se lleven a cabo 10 juicios fraudulentos ejemplares. Hay que mantener la apariencia de un proceso judicial prolijo, pero en realidad las sentencias están predeterminadas por el Politburo. Estaba decidido desde el principio que serían condenados. En un caso concreto, una comisión decidió la noche anterior al juicio qué sentencias se dictarían, sobre todo después de que algunos jueces hubieran dictado sentencias demasiado benignas. Tras la finalización de los juicios de Waldheim, la Alemania Oriental hace las paces con los criminales. Al igual que en el oeste, se necesita de los ex-nazis para la reconstrucción. Al mismo tiempo, el exteniente general de las SS, Friedrich Engel, sigue viviendo en Hamburgo al amparo de su fachada burguesa. Todavía usa su nombre falso y corre el riesgo permanente de ser descubierto. A Engel le va como a miles de criminales nazis que viven en Alemania sin ser reconocidos. Pero nadie los busca ni los persigue. En el año 1954 son amnistiados por ley. Esa ley brindó la posibilidad de mostrarse públicamente y es exactamente lo que él hizo. Después de esa ley, para él solo fue una cuestión de reinsertarse legalmente en la sociedad, ya que tenía hecha una cierta carrera. Sin que esto resulte en un procesamiento penal, la ley les brinda a los criminales nazis ocultos la posibilidad de volver a usar su nombre verdadero. Más sorprendente todavía es que nadie se cuestione por qué han vivido en la clandestinidad. La consecuencia es que, efectivamente, a mediados de los 50, la penalización de los criminales nazis queda prácticamente paralizada. Sin embargo, no había solo victimarios, sino millones de víctimas de los crímenes nazis. Pocos de ellos sobrevivieron. Deben ver cómo el número de juicios disminuye rápidamente y cómo los responsables no solo no van a prisión, sino que viven integrados en la sociedad. 1958. En Alemania, el momento para los juicios contra los nazis parece haber llegado a su fin. Sorpresivamente se abre un proceso en la ciudad de Ulm en contra de 10 ex jerarcas de las SS. El motivo fue que uno de los criminales inició una demanda a fin de ser reincorporado en la administración pública. Durante la investigación se comprueba que había sido miembro de un grupo de tareas responsable de fusilamientos masivos en Lituania. En primer lugar, el juicio al grupo operativo en Ulm fue un evento mediático enorme.
Todos los periódicos informaban. El Frankfurter Allgemeine Zeitung publicó 30 artículos sobre el juicio, en los cuales se reproducían detalladamente las declaraciones de los testigos. Ningún detalle fue dejado de lado, ni los más brutales. Los testigos repiten sus relatos también frente a las cámaras de televisión. De esta manera, los horribles detalles llegan a los hogares alemanes. Vi como un niño herido corría ensangrentado hacia su madre. La madre, vestida con una camisa, intentó arrancar un retazo de esta para vendar al niño. Después sonaron disparos por atrás y ambos cayeron en la fosa. Por supuesto que era la primera vez que la gente se enteraba de los crímenes perpetrados en Europa del Este. Después de este juicio, mucha gente quedó estupefacta. A los acusados se les comprueba haber asesinado a más de 5.000 civiles. Sin embargo, no se los sentencia por homicidio. La Corte declara que los acusados solo habrían obrado como herramienta del Führer. No serían autores responsables, sino esbirros. Desde entonces, cada sentencia contra un criminal nazi se iniciaba con el párrafo: los principales autores de este delito fueron Hitler, Himmler y su entorno más cercano. Se les llamaba autores principales porque todos los otros fueron asistentes, sin importar lo que hubieran hecho. A los jefes de servicio en la Oficina Central de Seguridad del Reich, la central de los asesinos, también se los denominó asistentes. Esta sentencia encausa el futuro trato con los criminales nazis en la Alemania occidental. Miles de delincuentes se convierten de repente en meros asistentes que simplemente cumplieron órdenes. Esta sentencia y las posteriores se reciben en el exterior con expresiones sumamente críticas. La política federal alemana debe reaccionar. Funda un nuevo organismo público en la ciudad de Ludwigsburg, la Oficina Central de la Administración Regional de Justicia para el Esclarecimiento de los Crímenes del Nacionalsocialismo. Ha de indagar sistemáticamente a los criminales nazis. Al mismo tiempo, Engel hace carrera. Por encargo de su empresa importadora de madera, viaja por todo el mundo. Lo que no sabe es que en Italia se han recolectado pruebas después de la guerra que documentan sus actos. Eran fiscales militares. Tomaron amplia declaración a los testigos, realizaron exhumaciones y pudieron elaborar con mucha exactitud qué tropas estuvieron involucradas. Es decir, que en caso de fusilamientos quedaba claro bajo qué poder de mando habían sido realizados. Estaba todo documentado, pero luego desapareció. ¿Qué sucedió? En 1956, Gaetano Martino, el ministro de Asuntos Exteriores italianos, se encuentra con el jefe de gobierno alemán, Konrad Adenauer, para una entrevista confidencial. Se trata de una contribución para la defensa de la OTAN. Para unirse a la OTAN, Adenauer exigió que no se procediera judicialmente en el exterior contra ningún soldado alemán más. Eso fue un regateo. El regateo es explosivo. En Italia, salen de circulación expedientes de cientos de criminales de guerra alemanes. Entre esos expedientes está también el de Engel. De esta manera se suspenden muchas indagatorias en el exterior, pero pronto la imagen de la Alemania occidental se vuelve a perjudicar. La sinagoga de Colonia aparece pintarrajeada con esvásticas. Es el comienzo de una ola de pintadas antisemitas en toda Alemania. La opinión pública internacional se pregunta alarmada si la Alemania occidental sigue siendo un país nazi. En Londres hubo nuevas protestas en contra de los excesos antisemitas de la Alemania occidental. Unas 50.000 personas caminaron en silencio frente a las puertas de la embajada alemana. El gobierno federal debe ofrecer urgentemente en el exterior una explicación de los hechos. Pronto se encuentra un culpable. En primer lugar, se sospechó de agentes de la Alemania Oriental que fueron al oeste y ensuciaron las sinagogas y las lápidas con esvásticas para desacreditar y difamar a Alemania Occidental. La respuesta del Este le pone a Bonn un dedo en la llaga. Berlín. En una conferencia de prensa internacional para el Comité para la Unidad de Alemania, el profesor Albert Norden demostró que hay 600 juristas nazis al servicio de Adenauer. La Alemania Oriental presenta documentos que prueban de modo irrefutable el pasado nazi de numerosos juristas de Alemania Occidental.
se publica el denominado Libro Pardo, que marca a fuego para siempre a los jueces comprometidos con el nazismo y habla un lenguaje inequívoco. La justicia de Hitler es ahora también la justicia de Adenauer. Con este drástico eslogan se buscó agitar en la Alemania Oriental. El pasado de esta gente fue documentado. Hay que añadir que los expedientes del personal de justicia del Reich se encontraban en Berlín Oriental. Con esta campaña, la Alemania Oriental, en su rol de Estado socialista, se desvinculó exitosamente de la República de Adenauer. La Alemania Oriental llega todavía más lejos. Le ofrece a Alemania Occidental publicar los expedientes de las sentencias de muerte del régimen nazi a fin de desenmascarar a los jueces comprometidos. A fines de los 50, la Alemania Oriental envió fiscales a las fiscalías de la Alemania Occidental con los expedientes que les habían ofrecido bajo el brazo. Tenemos los expedientes que incriminan a determinadas personas que trabajan aquí. ¿Quieren echarles un vistazo? No, gracias, no queremos. Váyanse de aquí. No obstante, algunos expedientes atraviesan la frontera y se convierten en parte de una exposición organizada por estudiantes universitarios de la Alemania Occidental en 1959. Bajo el título de La impune justicia nazi, revela el nombre de los jueces nazis que han podido hacer carrera sin que nadie los moleste. La incorporación de personas comprometidas del Tercer Reich implica una legalización y una aprobación a posteriori de eso que hicieron. Y los documentos presentados son por lo visto auténticos. La exposición se consagró cuando Max Jude, fiscal general y conocido político demócrata cristiano, la visitó y afirmó que el material era auténtico. Poco después, los organizadores de la exposición presentan una denuncia por su pasado nazi contra 43 jueces en funciones. Se desencadenó una avalancha inmensa de procesos judiciales que no llegaron a juicio, pero de todas maneras se llevaron a cabo indagatorias. Todos los casos se archivaron. Pero las comisiones jurídicas del Parlamento Federal y de los parlamentos regionales pudieron hacerse una idea de los jueces que trabajaban para ellos. Entonces, la política judicial intenta sacarse de encima a los más comprometidos, invitándolos a jubilarse anticipadamente, tal como permite la denominada Ley de Jueces de 1961. 149 jueces se valen de su derecho de jubilarse anticipadamente. El gobierno federal está satisfecho. Se ha recuperado la confianza en la justicia de Bonn. Sin embargo, otro grave contratiempo tiene lugar en 1962. Wolfgang Frankel es designado nuevo fiscal general. Respondiendo a la demanda del Ministerio de Justicia, asegura no haber participado en sentencias de muerte del régimen nazi. La Alemania Oriental pone al descubierto que su afirmación es en realidad una mentira. El fiscal supremo de Alemania Occidental es culpable de asesinatos en masa, Wolfgang Imervar Frankel. Como fiscal interino envió una y otra vez a inocentes al cadalso. El escrito de puño y letra del asesino es para condenar a muerte. Condenado a muerte por robar un pan. En 44 casos, Frankel recurrió a las penas de cárcel y logró que se convirtieran en condenas de muerte. Tras saberse esto, tuvo que renunciar. El tema no estaba resuelto de ningún modo. ¿Un sistema judicial incriminado y sin interés en perseguir a los criminales nazis? En 1963 comienza en Frankfurt un procedimiento judicial que causó sensación, el llamado Juicio de Auschwitz. Se acusa a 22 miembros del grupo que trabajó en el campo de concentración. El hombre que consiguió llevar a cabo el juicio es el fiscal general de Hesse, Fritz Bauer. Fritz Bauer era una excepción. Fue muy hostigado en Alemania, también en el ámbito de la justicia. Hay una conocida frase que se le atribuye: en cuanto abandono mi oficina, me encuentro en territorio enemigo. Bauer mismo escapó de los nazis. En los juicios de Frankfurt, persigue una estrategia de acusación innovadora. Quiere lograr que todos los que sirvieron en los campos de concentración sean sentenciados por su participación en asesinatos masivos. Fritz Bauer quería calificar al Holocausto de delito.
Todos los que participaron son autores materiales, como asistentes, o lo que sea, pero en todo caso, contribuyeron a ese asesinato conjunto. Sin embargo, Fritz Bauer fracasa. El tribunal insiste en sentenciar a los acusados solo si se les pueden probar homicidios puntuales. Los delitos debían ser bien concretos. Debían estar documentados con material irrefutable, como por ejemplo fotografías. Y si eso no era posible, entonces no se les podía probar nada. Los defensores hicieron todo lo posible por ponerlo en tela de juicio. Para mí se llegaba al límite de lo tolerable cuando un defensor comenzaba a dudar sobre la declaración de un testigo. A los testigos, en su mayoría víctimas directas, se los interroga inquisitoriamente acerca de sus recuerdos. Para muchos es insoportable tener que justificarse en el país de los criminales por delitos de los que han sido víctimas. Hubo declaraciones de testigos acerca de los crímenes más terribles. Resulta que hay alguien en el estrado prestando declaración y donde estamos nosotros, los acusados. Y el testigo declara que uno de los acusados tomó a un niño pequeño por la pierna y lo estrelló contra la pared. Debió ser espantoso. El tribunal solicita que los testigos, es decir, las víctimas, suministren pruebas de los delitos cometidos. Finalmente, 18 de los 22 acusados son condenados por al menos un homicidio concreto. El juicio resulta fatal para la posterior persecución de criminales nazis en Alemania. La Oficina de Justicia para el Esclarecimiento de los Crímenes del Nacionalsocialismo de Ludwigsburg suspende numerosas investigaciones. La actitud de Luisburgo era la siguiente. En tanto no tuvieran un delito puntual, por ejemplo, que un guarda le rompió a un judío la cabeza con un pico, y solo supieran, entre comillas, que el guarda participó durante 6 meses en la muerte de 50.000 judíos, no iniciarían un procedimiento penal. Nos falta el delito puntual y concreto. Para las víctimas del Holocausto debe ser fantasmagórico ver cómo mediante la jurisprudencia de la justicia alemana cada vez se sentencia a menos criminales nazis. Años después de los crímenes, no se pueden suministrar pruebas completas como solicita la justicia. Eso protege a los delincuentes. En este momento, Engel vive en Hamburgo sin que nadie lo perturbe. Nadie sospecha que se trata de un presunto criminal de guerra. Al contrario, su actividad como importador de maderas finas lo convierte en un miembro de la alta sociedad. Era un hombre inteligente y en esa empresa hizo carrera. Estaba considerado la mano derecha del propietario o incluso la eminencia gris, es decir, era un hombre reconocido. Sin embargo, este hombre reconocido recibe justo ahora una situación de la fiscalía. ¿Será que a Engel lo alcanzó su pasado? En Jerusalén, Adolf Eichmann, el organizador del exterminio de los judíos, es condenado a muerte en un juicio espectacular en el año 1961. A lo largo del juicio, fue evidente que muchas personas participaron de la denominada solución final, algunos como autores intelectuales desde la Oficina Central de Seguridad del Reich. La presión internacional obliga a la Alemania Occidental a indagar en su contra. Engel está también en la mira de los investigadores que buscan a los ayudantes de Eichmann. Ante la pregunta ¿estuvo implicado en la deportación de judíos?, le bastó un no como respuesta. ¿Estuvo usted implicado? No. Y luego él volvió a la actividad diaria. Engel tiene suerte. Los fiscales que preparan el juicio contra la Oficina Central de Seguridad del Reich en la Corte Penal de Berlín-Moabit limitan su búsqueda a encontrar a los responsables del Holocausto y no a los de los fusilamientos contra civiles italianos. Por lo menos, se instruye efectivamente una causa contra 300 autores intelectuales. Por su volumen y extensión, ese juicio le hubiera hecho sombra a los juicios de Auschwitz. Estaba reunido todo el material y en condiciones de ser utilizado por la Fiscalía. Hubiera alborotado a la opinión pública de modo distinto que los juicios de Auschwitz, ya que hubiera expuesto claramente todas las estructuras del Tercer Reich. En el Ministerio Federal de Justicia cunde la alarma. De ninguna manera se ha de llegar a juicio contra los autores intelectuales, quienes también trabajan en el Ministerio de Justicia. Justo a tiempo, una ley aparentemente inofensiva
atraviesa el Parlamento como un rayo y es difícil entender de qué se trata realmente. En el caso de no cobrar determinados atributos personales, relaciones o circunstancias que justifiquen la culpabilidad del imputado, se atenuará su pena conforme a las disposiciones por medio de una sanción disciplinaria por tentativa. Detrás de este complicado texto se esconde una trampa. Los criminales de la era nazi no pueden ser más acusados de complicidad en un asesinato, sino solo de complicidad en un homicidio doloso, lo cual ya había prescripto para los crímenes del nacionalsocialismo. De modo que esta ley aparentemente inofensiva da lugar a la impunidad para miles de delitos del nacionalsocialismo. Peor aún, la Corte Federal de Justicia ratifica la ley. Los asistentes de homicidios del Tercer Reich pueden respirar aliviados. Si prescribe una vez, prescribe siempre. Y así es como fracasó este complejo enorme del juicio a la Oficina Central de Seguridad del Reich, y no se le pidieron explicaciones a nadie. Durante los años 70 sigue disminuyendo el número de procesos contra crímenes del nacionalsocialismo. Muchos alemanes se sienten aliviados. El problema del pasado parece haber sido resuelto. Entonces Estados Unidos interfiere, ofrece devolver los expedientes del régimen nazi que habían recopilado al final de la guerra. Sin embargo, el gobierno federal rechaza la oferta. Los alemanes sabían que mientras los norteamericanos tuvieran los expedientes en su poder, nadie volvería a revolver el pasado nazi. Pero ni bien estén en Alemania, la presión de la opinión pública, los medios y la oposición será tan grande que habrá que abrir el archivo. Que Alemania no quiera recuperar los expedientes provoca desconfianza en el exterior. La BBC entrevista al director estadounidense del Berlin Document Center, donde se encuentran los expedientes nazis. Muchos exmiembros de las SS o del partido nazi todavía viven, aunque no sé exactamente quiénes. Con seguridad se podrían vincular sus nombres a las actividades de aquel entonces. Eso sería bochornoso para ellos y el gobierno alemán. ¿Y viven todavía? Obviamente. Después de todo, estamos hablando de 13 millones de personas. No se han muerto todas desde 1945. Entonces usted es el custodio de la felicidad de estas personas, ¿verdad? O de su desgracia. El gobierno federal comienza un doble juego a fin de evitar que los ex-nazis, especialmente los políticos más reputados de la Alemania occidental, queden al descubierto. Los documentos que consulté en Washington demuestran que el gobierno alemán tuvo un doble juego: exigir públicamente la entrega de los expedientes y, bajo mano, pedir a los Estados Unidos que no lo hiciera. Así tenemos una excusa para zafar del asunto. Es decir, el gobierno federal mintió al Parlamento alemán. Washington acepta el doble juego, de modo que la opinión pública alemana pasa años sin enterarse cuántos dirigentes políticos habían sido miembros del partido nazi. Desde Konrad Adenauer hasta Helmut Kohl, hubo en los gabinetes de cada uno de los gobiernos exmiembros del partido nazi. Los exmiembros del partido nazi fueron en total 26 ministros federales y 2 jefes de Estado, entre ellos Hans Dietrich Genscher, Friedrich Zimmermann, Karl Carstens, Horst Hemke, Richard Stücklen y Walter Schell. Por miedo de perder la imagen política, el gobierno federal bloquea el acceso a los expedientes que hubieran desenmascarado a exmiembros del partido nazi. Para las numerosas víctimas de crímenes del nacionalsocialismo, esto es como una bofetada. En 1989 cae el muro de Berlín. Finaliza la Guerra Fría. De repente, se abren los archivos en todas partes del mundo. Así es como un oficial de justicia de Roma se topa con los expedientes ocultos de los crímenes de guerra alemanes en Italia, entre ellos el de la masacre del Paso de Turquino. Por primera vez, se abre una causa contra Friedrich Engel. Un tribunal militar en Turín decidió hoy la pena de reclusión para el ex capitán de la SS de Génova, Friedrich Engel. Pena de reclusión por la masacre del Paso de Turquino y otros crímenes que le costaron la vida a 147 personas. Engel, que actualmente tiene 90 años, vive en Hamburgo y no comparecerá en Italia.
La justicia italiana condena in absentia a Engel a prisión perpetua. En Alemania, la mayoría pasa por alto el juicio. Recién hay movimiento a fines de 2000, cuando dos periodistas del canal alemán de televisión ARD se interesan por Engel. No fue para nada difícil dar con su lugar de residencia. Se toma una guía telefónica. En ese momento ya había CDs de teléfonos. Y se busca cuántos Friedrich Siegfried Georg Wilhelm Engel hay en Hamburgo. Encontramos 2 o 3 domicilios y luego iniciamos la consulta en la oficina de empadronamiento. En verdad fue el camino mucho más corto. René Althammer viaja hasta el domicilio en el que Engel está registrado y allí encuentra a un anciano en su garage. Desde el automóvil lo filma a escondidas. Pensé que me habría visto. Miré hacia el auto que estaba estacionado frente a la entrada y yo filmaba desde la ventanilla lateral. Lo miré fijamente y pensé que estaba igual que en las fotos que yo tenía. Él tenía un rostro muy particular, se lo podía reconocer bien. Y ese rostro particular, 60 años mayor, caminaba erguido llevando una carretilla por el jardín. No muy ágil, pero todavía robusto. Después, Althammer se baja del vehículo. Doctor Engel. No, saque esto de aquí. Somos de la televisión alemana. Me gustaría hablar con usted sobre Génova. ¿Qué quiere? Hablar con usted sobre Génova. No. ¿Lo condenaron en Italia por lo de Génova? No, no es cierto. No es cierto. ¿Cómo se le ocurre? Estaba preparado, evidentemente. Sabía lo que debía decir en ese momento y cómo debía comportarse. Retírense. Déjenme en paz. Althammer informa a la Oficina Central de la Administración Regional de Justicia para el esclarecimiento de los crímenes del nacionalsocialismo, pero allí el expediente del caso Engel se cerró hace años. El motivo es que las competencias de investigación han sido agotadas. Althammer no le alcanza con esto. ¿Y a Engel no se lo indagó ni una vez? Según las autoridades de Hamburgo, no. Pero Engel figuraba en la guía de teléfonos como cualquiera. No buscamos sospechosos en la guía telefónica. No es así como trabajamos. Así trabaja en Alemania la máxima instancia de investigación de crímenes del nacionalsocialismo. Cuando el caso de Engel se emite por la televisión italiana, se convierte en una cuestión política. En ese momento, para Pascuas de 2001, Schröder, el jefe de gobierno, estaba de vacaciones en Italia, creo que en Venecia. El ministro de Justicia italiano aprovechó la oportunidad de este informe y exigió públicamente el arresto inmediato de Engel en Hamburgo. Me atrevería a decir que fue como un terremoto. Ahora se indaga bajo extrema presión. Se espera una querella rápida contra Friedrich Engel, por lo menos uno entre tantos de miles de criminales. El 7 de mayo de 2002, más de medio siglo después del hecho, se abre la causa contra Engel. El tribunal constata que los fusilamientos en masa fueron efectivamente amparados por la ley marcial de entonces, pero no la forma en la que Engel los implementó. Lo espantoso del hecho fue disparar contra la gente al borde de la fosa, tal como ocurrió, obligando a los detenidos a presenciar el fusilamiento de otro civil. Esto es brutal y carente de todo respeto por la dignidad humana. A causa de la extrema crueldad del hecho, el tribunal condena a Engel a 7 años de prisión por homicidio. Sin embargo, en la apelación, la Corte Federal de Justicia debe anular el fallo. La justificación es que Engel no podría haber organizado el fusilamiento de otra manera. El hecho es brutal, pero no fue brutal a propósito. El obstáculo que hay que sortear para que luego de esta jurisprudencia se llegue a una condena es muy grande. Alguien tendría que presentarse y decir, sí, por entonces matamos a 30 mujeres y niños. Lo podríamos haber hecho de otra manera, pero no tuvimos ganas. Y además nos pareció lo correcto, ya que se trataba de polacos, eslovacos, italianos, etc. Esa respuesta debe provenir de uno de los autores materiales. Recién después, seguro que se lo puede condenar. Friedrich Engel muere 2 años después. Todo el mundo supone que el juicio contra el Matarife de Génova es el último proceso contra criminales nazis en Alemania.
Sin embargo, en 2009, los Estados Unidos extradita al ucraniano John Demjanjuk, ex guardián en campos de concentración. Se lo acusa de haber participado en el exterminio masivo de judíos. Las autoridades norteamericanas se acercaron a los representantes de la oficina central de Luisburgo y les dijeron: tenemos a estas personas, averiguamos esto, tenemos documentos. ¿Quieren a alguien que realmente trabajó en un campo de concentración? ¿Quieren enjuiciarlo? Como casi siempre, son pericias del exterior las que ponen la justicia alemana en movimiento. Y entre tanto, hay una nueva generación de juristas al mando. Demjanjuk es condenado a 5 años de prisión por complicidad en el homicidio de más de 28.000 personas. Una resolución jurídica inesperada. Demjanjuk representa una corrección de rumbo fundamental en la justicia y jurisprudencia alemanas. Dicho de una manera algo exagerada, continúa la idea de Fritz Bauer en los juicios de Auschwitz. No se trata más de la comprobación individual de un hecho, sino de la participación conjunta en este genocidio. ¿Por qué los juristas alemanes no obligaron antes a los guardias de los campos de concentración a rendir cuentas sin la comprobación individual de los hechos? Yo lo llamo el mito del veredicto de Auschwitz, es decir, el mito de que la jurisprudencia siempre prestó atención al hecho individual concreto, como se hizo efectivamente en los juicios de Auschwitz. Como quiera que sea, ese mito se impuso y continuó influyendo. Se convirtió en una figura argumentativa en la oficina central de Ludwigsburg y dio lugar a lo que llamo un vuelo instrumental jurídico, tapando la posibilidad de ver que, desde luego, se podría haber indagado a todos los guardias. Después del caso de Demjanjuk, a la oficina central de Ludwigsburg no le queda otra alternativa. Debe iniciar un sumario contra todos los exguardias de campos de concentración. Pero hasta el día de hoy, ninguno de ellos debe justificarse ante un tribunal alemán como hizo John Demjanjuk. Temo que sea el único. Y así se cumpliría lo que el hijo de Demjanjuk dijo después de la sentencia. Los nazis quieren endosar sus crímenes a sus subalternos ucranianos. Lo que queda es un balance vergonzoso. Desde que la justicia alemana se hizo cargo de la aplicación de la ley para los criminales nazis, se condenó a menos de 900 responsables de más de los 500.000 alemanes que participaron en los crímenes del régimen nazi. Eso representa mucho menos del 1%. Imágenes conocidas por todos. Hombres de edad avanzada comparecen ante un tribunal. Se los acusa de delitos que habrían cometido hace más de 70 años durante el nacionalsocialismo. Pero ¿por qué pudieron vivir entre nosotros durante décadas sin que nadie los molestara? ¿Por qué la justicia alemana no logró apresarlos antes? ¿No estaba en condiciones de hacerlo? O, peor todavía, ¿protegió a los delincuentes nazis? ...1945... La Segunda Guerra Mundial llega a su fin. Las ciudades alemanas están sepultadas bajo los escombros. Con la victoria de los aliados finaliza la era nazi, en la que los alemanes cometieron innumerables delitos inconcebibles. Según las últimas investigaciones, se sabe que más de 500.000 alemanes colaboraron en los homicidios y asesinatos en masa del régimen nazi. Fueron responsables de la muerte de seres humanos inocentes e indefensos en la cámara de gas o por inanición a golpes o fusilamiento. En primer lugar, los aliados se hacen cargo de la indagatoria y la persecución de los delincuentes nazis. A último momento, intervienen expedientes importantes en los que se encuentran referencias a los crímenes y a los criminales. ¿Quién fue designado para qué, cuándo y dónde?
quién firmó determinadas sentencias de muerte y quién las ejecutó. En primer lugar, comparecen los principales criminales de guerra frente a un tribunal militar internacional en la ciudad de Nuremberg. El tribunal declaró culpable al acusado Göring y lo sentenció a la muerte en la horca. Keitel fue condenado a muerte. Kaltenbrunner fue condenado a muerte en la horca. También después de los juicios de las primeras leyes de la Alemania Occidental. El proyecto de ley se presentó muy rápidamente. Se lo elevó al Parlamento Federal poco antes del 31 de diciembre de 1949, para el disgusto y la crítica de la Alta Comisión Aliada. El mensaje que envía la ley es que la persecución de los criminales nazis ya no es una prioridad. Según la voluntad de Adenauer, los documentos de los miles de delincuentes nazis deben permanecer bajo llave. Lo beneficia enormemente que los norteamericanos controlen celosamente el acceso a esos expedientes. Uno de los expedientes corresponde al teniente coronel de la SS, Friedrich Engel. Su caso es un ejemplo perfecto de cómo los criminales nazis evaden un procesamiento penal en la Alemania Occidental. Friedrich Engel fue destinado a Italia en 1944 con motivo de un levantamiento partisano en contra de la ocupación alemana. En Génova se lo nombró comandante de la Policía de Seguridad. Después de un atentado de la resistencia italiana en el que mueren 5 soldados alemanes, Engel se venga y hace fusilar a 59 presos políticos italianos en un bosque cercano a Génova. La brutal ejecución junto al paso de Turquino, al igual que otras masacres ordenadas por Engel, le valen el sobrenombre de el Matarife de Génova. La especialidad de Engel era asesinar a la gente uno tras otro, de modo que los que esperaban su turno debían asistir al fusilamiento de sus camaradas. Cuando el ejército norteamericano libera a Italia en 1945, arresta a varios oficiales de las SS que estaban a punto de huir. Entre ellos se encuentra también Friedrich Engel. Los norteamericanos llevan a Engel a la ciudad de Oberursel, donde se lo somete a un interrogatorio en un campo de internación. Engel niega haber participado en crímenes de guerra, pero los norteamericanos saben perfectamente con quién están hablando. En 1947, Friedrich Engel logra escapar. No podemos reconstruir. Hay que tener en cuenta que esta ley 131, al igual que algunas otras leyes de este pasado político, fueron preparadas por un grupo relativamente pequeño de especialistas. Luego fueron elevadas al Parlamento Federal como una medida plausible sin que nadie allí entendiera nada. La Ley 131 posibilita la incorporación de antiguos juristas nazis al Ministerio Federal de Justicia. En ese sentido, ayudan los viejos grupos. Se conocían, por ejemplo, por haber trabajado juntos en el Ministerio de Justicia del Reich. Así que se puede vislumbrar un cierto grupo de personas que después reaparecieron en el Ministerio Federal de Justicia. Se conocían del gremio y se ayudaron mutuamente. El Ministerio de Justicia se convierte rápidamente en un baluarte de antiguos nazis. Los juristas del Tercer Reich hacen de todo para continuar sus carreras. Cuando se escuchan reproches acerca de la participación de empleados puntuales en leyes criminales, el ministerio dispone una revisión según lo normado. Eso es como encomendarle las ovejas al lobo. Generalmente se requería el análisis de este proceder a algún ex compañero del partido. El resultado, claro, desde el primer momento, era que el proceder entre 1933 y 1945 no se podía objetar desde el punto de vista jurídico. Ese era el resultado habitual. Y hasta el momento no hemos encontrado ni un solo caso en el que efectivamente se hubieran tomado medidas contra un empleado del Ministerio Federal de Justicia. Mientras en la Alemania Occidental los juristas de pasado dudoso permanecen en sus puestos, la Alemania Oriental toma otro camino. Debido a presiones de la Unión Soviética, el Estado debe demostrar que ha acabado con su pasado fascista. Por ese motivo, todos los juristas que estuvieron activos durante el régimen nazi son alejados de sus puestos. Había mucha necesidad de nuevos juristas, porque en la zona de ocupación soviética, la desnazificación se llevó a cabo. Construir la huida exacta. Pero se supone que había una red, como en muchos otros campos de internación, que se ocupaba de poner a salvo a determinada gente.
Como quiere que sea, obtuvo un alta médica a nombre de Schottenberg y luego abandonó la zona para escaparse al este. Allí nadie lo buscaba y se ganó la vida como campesino. Pronto Engel, alias Schottenberg, regresa al oeste. En la región de Harz consigue un puesto como bañero. Allí se relaciona con antiguos conocidos de la época de las SS. Estos le facilitan un puesto en una empresa importadora de madera de Hamburgo. Allí Engel comienza una típica carrera de posguerra. El comienzo de los años 50. La vida en la flamante Alemania Occidental se normaliza. En Bonn, la capital, hace falta personal para los numerosos ministerios nuevos. El gobierno se encuentra ante una disyuntiva. Quiere recurrir a aquellos funcionarios experimentados que los aliados removieron de sus cargos en 1945 por haber colaborado con los nazis. ¿Cómo se puede organizar el regreso a la función pública de esos funcionarios parcialmente muy comprometidos sin que los aliados se escandalicen? ¿Cómo se puede readmitir incluso a antiguos funcionarios de la Gestapo? La denominada Ley 131 proporciona la solución. Se trata de que los funcionarios de la Gestapo quedan primeramente excluidos, a menos que hayan sido destinados a la Gestapo de oficio. La trampa es que casi todos los funcionarios de la Gestapo habían recibido ese destino de oficio. Lo que parece ser una excepción es en realidad la regla. Por medio de esta reglamentación, regresan en masa más de 50.000 funcionarios del régimen nazi al servicio público de la joven Alemania Occidental. Desde Nuremberg, los aliados continuaron la persecución de los criminales nazis. Llevaron a juicio a más de 50.000 delincuentes. Lo que la mayoría no sabe es que los aliados llevaron a cabo miles de procesos en sus respectivas zonas, siempre en relación con criminales de campos de concentración o similares. Se dictaron cientos de sentencias de muerte. Luego de semejante ola de condenas, regresó la calma. En 1949 se funda la República Federal de Alemania. En su primera declaración de gobierno, el canciller Konrad Adenauer manifiesta que finalizará con la desnazificación iniciada por los aliados. La desnazificación ha ocasionado muchas desgracias. Los verdaderos culpables han de ser castigados con la mayor severidad. Pero por lo demás, en Alemania, no debemos diferenciar entre dos clases de personas, los políticamente intachables y los que no lo son. Esta diferenciación debe desaparecer de inmediato. Adenauer no es un antiguo nazi. A él le interesa el poder. Por eso aspira a granjearse la simpatía de los alemanes con su política. Conoce encuestas secretas de los norteamericanos que demuestran que la mayoría de los alemanes cree igual que antes que el nacionalsocialismo era una buena idea, solo que mal implementada. Los nazis llevaban la voz cantante. La comunidad del pueblo aportaba los votos y nadie quería prescindir de ellos. Consecuentemente, Adenauer orientó su política hacia la voluntad del pueblo. Según esta, había que acabar con la persecución de los delincuentes nazis. Inmediatamente, su gobierno sanciona una ley de amnistía para los crímenes de menor gravedad ocurridos durante la era nazi. Fue una... Kaltenbrunner fue condenado a muerte en la horca. También después de los juicios de Nuremberg, los aliados continuaron la persecución de los criminales nazis. Llevaron a juicio a más de 50.000 delincuentes. Lo que la mayoría no sabe es que los aliados llevaron a cabo miles de procesos en sus respectivas zonas, siempre en relación con criminales de campos de concentración o similares. Se dictaron cientos de sentencias de muerte. Luego de semejante ola de condenas, regresó la calma. En 1949 se funda la República Federal de Alemania. En su primera declaración de gobierno, el canciller Konrad Adenauer manifiesta que finalizará con la desnazificación iniciada por los aliados.
La desnazificación ha ocasionado muchas desgracias. Los verdaderos culpables han de ser castigados con la mayor severidad. Pero por lo demás, en Alemania, no debemos diferenciar entre dos clases de personas, los políticamente intachables y los que no lo son. Esta diferenciación debe desaparecer de inmediato. Adenauer no es un antiguo nazi. A él le interesa el poder. Por eso aspira a granjearse la simpatía de los alemanes con su política. Conoce encuestas secretas de los norteamericanos que demuestran que la mayoría de los alemanes cree igual que antes que el nacionalsocialismo era una buena idea, solo que mal implementada. Los nazis llevaban la voz cantante. La comunidad del pueblo aportaba los votos y nadie quería prescindir de ellos. Consecuentemente, Adenauer orientó su política hacia la voluntad del pueblo. Según este, imágenes conocidas por todos. Hombres de edad avanzada comparecen ante un tribunal. Se los acusa de delitos que habrían cometido hace más de 70 años durante el nacionalsocialismo. Pero ¿por qué pudieron vivir entre nosotros durante décadas sin que nadie los molestara? ¿Por qué la justicia alemana no logró apresarlos antes? ¿No estaba en condiciones de hacerlo? O, peor todavía, ¿protegió a los delincuentes nazis? ...1945... La Segunda Guerra Mundial llega a su fin. Las ciudades alemanas están sepultadas bajo los escombros. Con la victoria de los aliados finaliza la era nazi, en la que los alemanes cometieron innumerables delitos inconcebibles. Según las últimas investigaciones, se sabe que más de 500.000 alemanes colaboraron en los homicidios y asesinatos en masa del régimen nazi. Fueron responsables de la muerte de seres humanos inocentes e indefensos en la cámara de gas o por inanición a golpes o fusilamiento. En primer lugar, los aliados se hacen cargo de la indagatoria y la persecución de los delincuentes nazis. A último momento, intervienen expedientes importantes en los que se encuentran referencias a los crímenes y a los criminales. ¿Quién fue designado para qué, cuándo y dónde? ¿Quién firmó determinadas sentencias de muerte y quién las ejecutó? En primer lugar, comparecen los principales criminales de guerra frente a un tribunal militar internacional en la ciudad de Nuremberg. El tribunal declaró culpable al acusado Göring y lo sentenció a la muerte en la horca. Keitel fue condenado a muerte. Entra también Friedrich Engel. Los norteamericanos llevan a Engel a la ciudad de Oberursel, donde se lo somete a un interrogatorio en un campo de internación. Engel niega haber participado en crímenes de guerra, pero los norteamericanos saben perfectamente con quién están hablando. En 1947, Friedrich Engel logra escapar. No podemos reconstruir la huida exacta, pero se supone que había una red, como en muchos otros campos de internación, que se ocupaba de poner a salvo a determinada gente. Como quiere que sea, obtuvo un alta médica a nombre de Schottenberg y luego abandonó la zona para escaparse al este. Allí nadie lo buscaba y se ganó la vida como campesino. Pronto Engel, alias Schottenberg, regresa al oeste. En la región de Harz consigue un puesto como bañero. Allí se relaciona con antiguos conocidos de la época de las SS. Estos le facilitan un puesto en una empresa importadora de madera de Hamburgo. Allí Engel comienza una típica carrera de posguerra. El comienzo de los años 50. La vida en la flamante Alemania Occidental se normaliza. En Bonn, la capital, hace falta personal para los numerosos ministerios nuevos. El gobierno se encuentra ante una disyuntiva. Quiere recurrir a aquellos funcionarios experimentados que los aliados removieron de sus cargos en 1945 por haber colaborado con los nazis. ¿Cómo se puede organizar el regreso a la función pública de esos funcionarios parcialmente muy comprometidos sin que los aliados se escandalicen? ¿Cómo se puede readmitir incluso a antiguos funcionarios de la Gestapo?
La denominada Ley 131 proporciona la solución. Se trata de que los funcionarios de la Gestapo quedan primeramente excluidos. Había que acabar con la persecución de los delincuentes nazis. Inmediatamente, su gobierno sanciona una ley de amnistía para los crímenes de menor gravedad ocurridos durante la era nazi. Fue una de las primeras leyes de la Alemania Occidental. El proyecto de ley se presentó muy rápidamente. Se lo elevó al Parlamento Federal poco antes del 31 de diciembre de 1949, para el disgusto y la crítica de la Alta Comisión Aliada. El mensaje que envía la ley es que la persecución de los criminales nazis ya no es una prioridad. Según la voluntad de Adenauer, los documentos de los miles de delincuentes nazis deben permanecer bajo llave. Lo beneficia enormemente que los norteamericanos controlen celosamente el acceso a esos expedientes. Uno de los expedientes corresponde al teniente coronel de la SS, Friedrich Engel. Su caso es un ejemplo perfecto de cómo los criminales nazis evaden un procesamiento penal en la Alemania Occidental. Friedrich Engel fue destinado a Italia en 1944 con motivo de un levantamiento partisano en contra de la ocupación alemana. En Génova se lo nombró comandante de la Policía de Seguridad. Después de un atentado de la resistencia italiana en el que mueren 5 soldados alemanes, Engel se venga y hace fusilar a 59 presos políticos italianos en un bosque cercano a Génova. La brutal ejecución junto al paso de Turquino, al igual que otras masacres ordenadas por Engel, le valen el sobrenombre de El Matarife de Génova. La especialidad de Engel era asesinar a la gente uno tras otro, de modo que los que esperaban su turno debían asistir al fusilamiento de sus camaradas. Cuando el ejército norteamericano libera a Italia en 1945, arresta a varios oficiales de las SS que estaban a punto de huir. Entre ellos se encuentran a menos que hayan sido destinados a la Gestapo de oficio. La trampa es que casi todos los funcionarios de la Gestapo habían recibido ese destino de oficio. Lo que parece ser una excepción es en realidad la regla. Por medio de esta reglamentación, regresan en masa más de 50.000 funcionarios del régimen nazi al servicio público de la joven Alemania Occidental. Hay que tener en cuenta que esta ley 131, al igual que algunas otras leyes de este pasado político, fueron preparadas por un grupo relativamente pequeño de especialistas. Luego fueron elevadas al Parlamento Federal como una medida plausible sin que nadie allí entendiera nada. La Ley 131 posibilita la incorporación de antiguos juristas nazis al Ministerio Federal de Justicia. En ese sentido, ayudan los viejos grupos. Se conocían, por ejemplo, por haber trabajado juntos en el Ministerio de Justicia del Reich. Así que se puede vislumbrar un cierto grupo de personas que después reaparecieron en el Ministerio Federal de Justicia. Se conocían del gremio y se ayudaron mutuamente. El Ministerio de Justicia se convierte rápidamente en un baluarte de antiguos nazis. Los juristas del Tercer Reich hacen de todo para continuar sus carreras. Cuando se escuchan reproches acerca de la participación de empleados puntuales en leyes criminales, el ministerio dispone una revisión según lo normado. Eso es como encomendarle las ovejas al lobo. Generalmente se requería el análisis de este proceder a algún ex compañero del partido. El resultado, claro, desde el primer momento, era que el proceder entre 1933 y 1945 no se podía objetar desde el punto de vista jurídico. Ese era el resultado habitual. Y hasta el momento no hemos encontrado ni un solo caso en el que efectivamente se hubieran tomado